el 15% son hombres y 33% mujeres que no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Esto nos habla de una situación de inequidad, de brechas dentro del país, donde las adolescentes, en especial estoy hablando de adolescentes mujeres, pagan el precio todavía de la pobreza, de la marginación, de la falta de acceso a una escolaridad completa. El embarazo en los adolescentes afecta negativamente la salud, la permanencia en la escuela, los ingresos económicos, el acceso a las oportunidades recreativas, sociales, laborales, de calidad y desarrollo humano. Estos determinantes sociales hacen que todavía en México tengamos entre 400,000 y 350,000 embarazos cada año en adolescentes de 15 a 19 años y peor aún, tenemos alrededor de 10,000 embarazos en niñas menores de 15 años. Por lo que la doctora Rafaela Schiavone hizo un llamado a las autoridades del gobierno local y federal para tomar las medidas y alternativas de planificación familiar necesarias para que los jóvenes tomen decisiones informadas sobre su sexualidad. El llamado es a reforzar las políticas basadas en evidencia que permitan, por un lado, otorgar educación y educación sexual integral, por el otro lado, proveer servicios de salud sexual y reproductiva basados en evidencia, que quiere decir servicios amigables hacia las y los adolescentes, con calidad de atención. Con imágenes de Joel Arias, Gloria López, 21 Noticias.